Está claro que algunas veces las apariencias engañan y este es el caso precisamente del JJRC H18. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Hoy en Mundo Drone, gracias a la empresa Gearbest que nos ha cedido este producto, voy a poder explicaros por qué este producto me ha decepcionado de una manera tan grande que yo ya hacía tiempo que no me pasaba, ¿no? Y menos, o sea, de una manera tan grande y tan hardcore, ¿no? Y sobre todo viniendo de la marca JJRC, ¿no? Que ya me había enseñado un hexacóptero increíble, que era el H20, que por cierto tenéis que verlo y tenéis que comprarlo, un magnífico nanodrone. Pero yo creía el H18, tiene que ser la polla también, tiene que ser algo increíble. Y me encuentro con esto, ¿vale? Antes de irnos al unboxing, como siempre, antes de empezar con el análisis, quiero deciros una cosa. No solamente he analizado este, sino que los chinos, o sea, Gearbest, me mandó por equivocación otro H18. O sea, que he podido analizar este dron en base a dos cajas, a dos drones diferentes, que son de la misma marca y el mismo modelo. O sea, que lo que os voy a decir creo que está bastante contrastado, ¿no? Siempre sabéis que siempre digo, bueno, hay un margen, ahí me ha entrado esto, a lo mejor me viene mal el mío y tal. Pero aquí ya son dos, y dos que funcionan igual, o sea, aquí pasa algo, ¿no? Así que nada, os dejo directamente con el unboxing. Buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la mesa del taller y vamos a echar un vistazo aquí a el análisis, bueno, al unboxing de este H18, ¿vale? Esta es la caja, muy bonita. Está vacía, por supuesto, ya sabéis que yo la vacío antes para no perder tiempo. Y bueno, me hace gracia porque viene esta línea de puntos para cortarlo y poder ver lo que hay en el interior. Supongo que será para exponerlo en tienda y esto para mandarlo y que quede bien, ¿no? Pero en fin, bueno, vamos a quitar esto por aquí y sacamos las cositas, ¿no? Esto es lo que viene en la caja del H18, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a echar un vistazo es el manual y gracias a Dios viene en un perfecto chino mandarín del norte de Cuba, yo qué sé, ¿no? Aquí que pone, no lo sé, podría poner, bueno, aquí pone pollo tandoori, eso es chino, no tengo ni idea, la verdad que tampoco me preocupa, no. Bueno, lo importante es que viene también en inglés, ¿vale? Y no hay ningún problema, ¿vale? Echarle un vistazo a las instrucciones porque algunas cositas bueno, a mí siempre me vienen muy bien, ¿no? Porque aprendes todas las cosas o prácticamente todas las cosas que te ofrece el dron en un segundo. Bueno, ya ven aquí el cable y una cosa que no me ha gustado nada es que te vienen 4 hélices de repuesto. Así, por las buenas, que menos que traerte 6, ¿no? En fin, yo qué sé, es el juego completo. Pero bueno. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos el dron, ¿vale? Estéticamente es muy bonito, eso yo no lo niego. Pero Dios mío, la basura que tenemos aquí en medio, ¿eh? Mira. Así, mira, después lo diré, ¿no? Porque esto lo he grabado después, pero después lo diré. Pero esta es la versión que me vino sin tornillos, ¿vale? A ver si enfoca, ¿veis? Aquí no hay tornillo, aquí no hay tornillo. ¿Por qué no tiene tornillo esta versión? Porque, pues, yo qué sé, la persona que lo hizo consideró que este dron no tenía que tener tornillo. La otra versión que tengo sí tiene, es más, ya que tengo aquí la otra caja, voy a abrirla y os enseño el otro dron que sí viene con tornillos. Vamos a ver. Ahí, lo dejo por ahí y mirad. ¿Estáis viendo aquí? Bueno, a ver si enfoca. Pero bueno, no importa, aquí estáis viendo que sí hay un color extraño, ¿no? Y aquí no hay color extraño, lo estáis viendo, ¿no? En fin, una verdadera lástima, ¿no? Bueno, en fin, me ha pasado de todo con este dron, me ha pasado de todo, ¿qué queréis que os diga? En fin, ya veréis el análisis que soy un poco destroyer con este dron. Y este es el mando de control, un mando de control bastante curioso, bastante ergonómico, que solamente necesita 2 pilas, lo cual agradezco muchísimo, ¿vale? Muy bien, no me quejo en esa parte. Así que nada, bueno, este es el unboxing y nada, nos vamos directamente al análisis. Una vez le hemos echado ya un vistazo a la caja y lo que venía del JJRC H18, quiero empezar primero hablando del vuelo, ¿no? Porque como va a haber muchos elementos que voy a decir sí pero no, pues me gustaría ir poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por el vuelo. El vuelo del JJRC H18, cuando tú lo empiezas a volar, dices, bueno, me tengo que adaptar, ¿no? Al vuelo y tal, es un vuelo que no está mal. Y es verdad, oye, no es para nada mentira. Estamos hablando de un vuelo que te cuesta al principio adquirirlo, es un vuelo demasiado tosco.
pero que si eso fuera el único problema, pues ya está. Esto es como otras tonterías, ¿no? Te adaptas a un tipo de vuelo o a otro. En fin, hay millones de ejemplos que os podría poner. Entonces, bueno, eso no me pareció algo excesivamente malo, ¿no? Reseñable a la hora de hacer el análisis, pero no malo, ¿vale? Entonces, en ese aspecto yo no tenía ningún problema, ¿no? Empecé a volar, me hice con el vuelo y al final, bueno, no era ningún problema porque te adaptas y ya está. Eso es cierto, que tenías que entender que cuando tú le dabas, por ejemplo, para arriba en el gas, ¿vale? En el mando, que ahora pasaremos a hablar del mando en profundidad, pues es cierto que tenía una sensibilidad muy extrema, ¿no? Entonces, bueno, eso no tiene que ser hasta para nada malo. Simplemente es acostumbrarse y punto, ¿vale? Hasta ese estilo guay, ¿no? Pero, después de volarlo mucho tiempo, yo primero me dedico a volarlo, yo que sé, antes de empezar a hacer cualquier tontería, me gusta familiarizarme con el dron. Os estoy contando cómo analizo los drones, porque creo que vais a entender muchísimo mejor de qué peca este dron. Entonces estaba volándolo, yo que sé, ya iba por la hora quinta, afortunadamente como tenía dos drones, pues iba descargando uno, cargando el otro, así más o menos, y era continuo, fue muy rápido, la verdad, analizar este dron con ese sistema. Entonces, claro, estaba ya sobre la hora quinta, llevaba ya 4 días volándolo, 1 horita cada día, 1 horita, un poquito más de 1 hora. Viendo la tele, por cierto, me encanta, ¿vale? Te pones aquí con los nanodrones, es increíble, ¿no? Puedes hacer ese tipo de burradas. Y nada, y al final le pillé bastante el tranquillo a este dron, no tenía mucha historia. Te pillas la sensibilidad y ya está. Pero al final, yo digo, bueno, venga, voy a empezar ya a hacer los tricks. Lo primero que me di cuenta era que no tenía modos de vuelo, solamente tiene un único modo de vuelo. Muy rápido, ningún problema. Tú vas diciendo, simplemente si quieres más velocidad, pues ajustas más con el mando de control. En vez de darle, por ejemplo, si quieres ir a la máxima velocidad, pues le das al 100% con el stick. Que quieres menos velocidad, un poquito menos. Ya está, no me voy a meter en ese tema. Con un dron tan barato como este, no iba a entrar ahí. Me parecía correcto. Lo que ocurrió es que empecé a utilizar los dos modos de vuelo. Mal, ¿vale? El modo headless, que aquí lo llaman head free, y el modo, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido. Y los flips, ¿vale? Los giros sobre, o sea, los flips, para todo aquel que no lo sepa, es que hace un giro así, más o menos el dron. Claro, aquí vosotros diréis, bueno, Rafa, ¿qué está pasando aquí? Me vas a decir ahora que es muy mal flip, que no... No es que sea muy mal el flip, o sea, el flip en las instrucciones pone, y eso viene en las instrucciones, de que hay que hacerlo a 3 metros de altura. Y me lo creo, ¿vale? Porque el flip es bastante impactante, ¿vale? Pero desafortunadamente no os lo voy a poder explicar, ni os lo voy a poder explicar, sí, no os lo voy a poder enseñar en ningún momento, ¿vale? A lo mejor lo consigo en el vídeo del vuelo, todavía no he podido grabar el vuelo, por eso todavía no hay imágenes del vuelo, pero sabéis que siempre hago un vídeo con el vuelo expresamente. Entonces a lo mejor sí me sale, pero os voy a explicar el porqué. Si tenéis el JJRC H18, por favor no hagáis los flips en casa. ¡No los hagáis! Eso es una condena a muerte, por parte de los muebles y por parte del dron. Y es lo que me ocurrió a mí, ¿vale? La primera vez que yo hice los flips, ¿vale? El flip lo hice con este concretamente, ¿vale? Y lo que ocurrió fue algo muy brutal. El flip lo que hace es que empieza a dar muchos giros, pero claro, no hace un giro normal, sino que hace muchísimos giros enlazados y o hace uno simple. La verdad es que no lo termino de entender, porque uno me salía muchos giros enlazados, otro no lo termino de entender. Y lo hace, bueno, es que necesitas 3 metros de altura para que lo haga, porque si no cae irremediablemente contra el suelo. Y aquí entra mi problema. La resistencia de este dron. ¿Cómo os la digo? La resistencia de este dron es pura basura, ¿vale? No tiene resistencia. Esto cae contra el suelo una vez y te lo cargas. Y tú dirás, Rafa, te ha pasado solamente con tu modelo. No, me ha pasado con 2 modelos. O sea, esto ya es demasiado casualidad, ¿no? O sea, demasiado raro que yo ya tenga ese problema con 2 drones totalmente, o sea, que son 2 drones nuevos del mismo modelo, ¿no? O sea, se me cae una vez, ¿vale? Primero se me cayó con el flip, ¿vale? Haciendo el flip, que fue horrible. Y el segundo, el primero afortunadamente sigue volando y vuela mal, pero vuela, y es el vuelo que os enseñaré yo ya en el análisis del vuelo, que es este. Afortunadamente ha sobrevivido para hacerle ese vídeo. Y el otro directamente ya no funciona.
Así que dije que iban a sortear uno de estos dos drones, ¿no? Porque me venían repetidos. No he podido. ¿Por qué? Porque van a estar rotos. O sea, ya tengo pensado ya cuál es el que voy a sustituir. Encima, va a ser un beneficioso para vosotros, ¿vale? Porque va a ser un mejor dron. Pero lo dicho, ¡qué basura!, ¿no? O sea, ¿qué me estáis vendiendo? Un dron que se rompe a la mínima. O sea, estoy diciendo de que esto, os voy a decir cómo me ha ocurrido. La primera vez fue con los flips y cayó en una de estas partes, ¿vale? En uno de los motores. ¡Paf! ¿Vale? Y vosotros diréis, no, se ha jodido el motor. No es que se haya jodido el motor. Se ha estropeado la estructura de plástico que ahora mismo está dada de sí. Y ahora este dron lo que hace es que se escucha como que está dando contra algo. Está claro que ahora mismo el plástico este que ha roto se ha metido dentro. Yo dije, venga, voy a arreglarlo. Lo medio arreglé, ¿vale? Y ahora medianamente vuela, pero vuela muy mal y ahora con un sonido malo porque se escucha como que está dando algo dentro, ¿no? Y no tengo ganas de arreglarlo, sinceramente. El segundo se me dio porque estaba volando de más. Yo dije, bueno, vale, sé que el head free no funciona. Por cierto, el headless no funciona. No funciona. Así de claro, por lo menos yo tengo dos modelos y no funciona en ningún concepto, nada. O sea, se quedan quietos, tú le das a cualquier sitio y van a tomar por, ¿vale? No. Y además me he puesto quieto, me he puesto bien, o sea, no funciona. Por lo menos en los dos modelos que yo he tenido, no funciona. Que vosotros tenéis un H18 que funciona, por favor dejármelo en comentarios y decidme que he tenido mucha mala suerte. Pero es que son dos, es que ya lo he podido analizar con dos, entonces claro, aquí yo ya siempre tengo cierta calma, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor es mi modelo, tal. No, esto no es que sea mi modelo, esto es que, o eso creo, porque ya tengo dos, ¿vale? Y he podido compararlo. En fin, más cositas. Bueno, el otro estaba volando normalmente. Y ¡pum! Se me dio. No me acuerdo si es que estaba probando el head free y se dio contra una pared porque se rompió chocándose contra una pared. Pero no sé si fue volando yo muy extremo, porque realmente si le pillas el vicio es muy rápido y puedes volar bastante guay, ¿no? Pero se me dio contra una pared y no sé si fue volando rápido con el head free, lo que sea. Se dio contra una pared y ya está. Ya ese ni siquiera vuela, ese ya simplemente enciende las luces, no me sincroniza con el mando. He probado con el otro mando, a ver si yo qué sé. Nada, es una cosa muy extrema, ¿no? Entonces ya está, el otro ya simplemente forma parte, es de decoración. Estéticamente tú lo ves y dices, hostia, pero si está nuevo, si no ha pasado nada. Así es la vida, señores, así es la vida. Este se ve que se le han dado cañazos, pero sigue volando mal, pero sigue volando, en fin. Una pena, en fin, bueno, vamos a irnos con el mando. El mando la verdad es que, bueno, voy a quitar el dron por aquí. Este dron daba mucha penita, ¿vale? Porque tenía muchísimas ganas de probarlo, me molaba mucho. Después del H20 yo decía, hostia, el H18 tiene que ser increíble, otro estilo, otros modos de vuelo. Nada, basura totalmente. Increíble como una marca como JJRC que te hace el H8C, te hace el H12C, te hace el H20, bueno, dentro de este terreno, te hace el H20. Es un nanodrón, el concepto es el mismo. ¿Cómo es posible que te haga una genialidad en el H20? Y una basura tan grande en el H18. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, señores? No lo sé. El mando de control me pareció muy curioso nada más la primera vez que lo vi, ¿no? Yo digo, hostia, es un mando de PlayStation así, bastante extraño, ¿no? Pero, me gustó la ergonomía, estaba bastante bien, no tenía grandes problemas, la verdad. No me gustaba que los flips se hicieran pulsando el botón aquí. Eso no me gustó para nada. Me gustó mucho cómo se trimeaba este tipo de drones, porque al final yo creo que lo han simplificado mucho y yo creo que en este tipo de nanodrones pues no vas a necesitar más del trimeo que tienen este mando, ¿no? Pero no me gustó cómo los flips se hace pulsando aquí, ¿vale? Y el headless se hace pulsando aquí. El headless me da igual, no funciona, así que tampoco. Pero los flips malvados, los flips extremos, los flips destrozadores de drones, ¿vale? No lo hagáis dentro de casa, por favor, y parece una tontería porque estamos hablando de un dron de interior, pero el flip no lo hagáis dentro de casa, pues hay que hacerlo pulsando, y eso a mí no me gusta, ¿vale? Bueno, el mando me gustó, pero hay cositas que hay que mejorar y tal, pero la verdad es que ya el mando me da igual. Lo que me importa ya es qué ha pasado con este dron para que sea así de malo. En conclusión, ¿os recomiendo comprar el JJRC H18? No, ni de broma, no lo compréis, no me parece lógico. O sea, que si no tenéis más referencias y solo tenéis las mías, yo he probado dos, ¿vale? Por cierto, voy a enseñar. Aquí tengo las dos cajas, ¿vale?
Aquí tengo las dos cajas, se ha quedado pegado esto, ¿vale? Para que veáis que no es coña, o sea, es que se confundieron los de Gearbest, me lo mandaron 2 veces y me dijeron, ah, pues mira, ya está, no te preocupes, sorteas uno. Y me pareció interesante, ¿no? Yo digo, ah, lo sorteo. Yo digo, ay, además, creía que iba a ser un gran dron, pero me encuentro con esto, entonces... ¿Os recomiendo este dron? No, para nada, olvidadlo. Si tenéis más referencias sobre él, un colega, alguien del que os fiéis mucho, y os diga, mira, seguramente a Rafa ha tenido mala suerte con esos 2 drones, porque yo estoy volando y está bien. Entonces, si te llega así, lo descambias y ya está. Pero claro, si no tenéis más referencias que os digan eso claramente, porque al final yo siempre digo lo mismo, podéis fiar de mí, pero yo creo que la mejor reseña que podéis sacar es la de un colega que os lo recomiende. Si está de claro, ¿no? Porque podéis volarlo con ellos, podéis mirarlo y eso os va a convencer o no. Pero si no tenéis ningún colega que os diga otra cosa, yo no compraría esto porque viendo mi experiencia, que son con 2, no con 1, sino con 2 drones que me han hecho lo mismo, pues yo ya aquí la cosa peca bastante. Por cierto, no os lo he dicho, esto ya sí es más casualidad y es problema más bien de un error de fabricación, bueno, más bien de montaje. Sino que, ¿os acordáis el primero que os dije que volé? Que ese todavía vuela. Pues ese se les olvidaron poner los tornillos para sellar la carcasa. Eso no es broma, ¿eh? No viene con tornillos, el otro sí viene con tornillos. Yo no sabía, yo digo, bueno, será una especie de cosa así rara, no. Ese directamente se le olvidaron poner los tornillos. En el otro, el que se me rompió más fácilmente, pues ese sí viene con tornillos. Bueno, pues yo que sé, a lo mejor los tornillos destrozan antes del dron. Yo que sé, me cabré, estaba volándolo y estos días, o sea, el día ya que los primeros días estaba volándolo bien y me pareció guay, porque solamente me dedico a volar lo normal, y después ya el siguiente día, cuando ya empecé a probar los modos de vuelo, se me estropeó, se me cayó, tal, pues ya me empecé a cabrear de una manera con este dron que no quiero verlo ni en pintura, señores. En fin, espero que os haya gustado el análisis, espero que os haya servido por lo menos para quedar avisados de este dron. Que no lo compréis, olvidadlo, o sea, cuando lo veáis en la tienda digáis no, sacáis una escopeta, si lo veis por una tienda, le disparáis al dron, no queremos verlo. Y por favor, dejadme en comentarios si vosotros tenéis una mejor experiencia con este dron, que lo agradeceré y al menos sabré que he tenido muy mala suerte, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por cierto a la empresa Gearbest por habernos cedido este producto y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Drone. ¡Chao!